Pues yo soy de todas partes, realmente no soy necesariamente de un lugar, pero nací en una ciudad costeña en el sur de Alabama, se llama Mobile, y viví allá la mayoría de mi niñez y entonces mi familia se mudó al área de Kansas City, donde terminé mi high school. Y después de graduarme de high school, me fui a vivir en España, en la ciudad de Madrid y sus alrededores. Entonces, después de estar allá un par de años, regresé aquí a los Estados Unidos, específicamente aquí a Arkansas, después de casarme en el 2004. Y aquí viví por bastante tiempo. Terminé mis estudios en la universidad, en la Facultad de la Derecha, y entonces trabajé un par de años en una oficina de abogados aquí local en Rogers. Pero regresé a Kansas City por un par de años y entonces acepté una oferta de trabajo en Dallas, donde también estuve un tiempecito antes de que ellos me transfirieron para atrás aquí a Arkansas en el 2015. Pues a mí siempre me ha interesado cómo las culturas se mezclan, cómo personas se mezclan y inmigración en general es una manera de poder observar este fenómeno, digamos, diariamente. Pero mi primera experiencia personal realmente con migración fue cuando viví en España. Tuve que pasar por el proceso migratorio en España como cualquier otro que no era español. Pasé entrevistas, tuve que llevar conmigo mis documentos en cada momento y a mí siempre me interesaba cómo ciertas personas de ciertos lugares y con ciertas experiencias siempre pudieron navegar un poco mejor el sistema migratorio que otros grupos. Y cuando regresé de España, cada trabajo que he tenido desde entonces ha sido al lado de migrantes y noté que el sistema aquí fue igual, sino tal vez un poco peor. Entonces yo me puse a estudiar el sistema migratorio aquí, cómo afectaba a mis amigos y luego a familiares y lo seguí estudiando en la universidad y al estudiar el derecho y decidí dedicarme a esta área de ley después de graduarme. En la madre patria, en España, viví allá un par de años trabajando como misionero para mi iglesia. Estuve en la calle viviendo en los mismos apartamentos de españoles. No tuve una vida aislada del español de ninguna forma. Viví entre españoles y entre muchos inmigrantes de Sudamérica y Centroamérica. Y tuve que aprender español para sobrevivir. Entonces a veces mi español puede ser un poco crudo por haber aprendido todo entre la gente en vez de en un lugar como una universidad, pero lo aprendí y para mí ha sido una gran herramienta en mi vida. No diría que hay un caso en particular que prefiero más que otros. Cada caso que tenemos es interesante y tiene consecuencias importantes para cada cliente. Pero desde el primer caso que acepté, un gran número de los casos que he manejado han sido casos de personas en procedimientos de deportación, sobre todo casos de cancelación de deportación y de asilo político. Y yo diría que en muchos aspectos estos casos para mí son muy importantes, sobre todo porque muchos, ni los inmigrantes ni a veces los ciudadanos y residentes de los Estados Unidos entiendan realmente cómo está construido el sistema
para poder excluir a tantas personas posible. Y es así porque la ley de inmigración está escrita para excluir a tantas personas que sea posible. Entonces, para poder navegar un caso de deportación y ganar y ver a un cliente poder quedarse aquí con su familia o quedarse aquí sin temor de ser torturado o perseguido en su país de origen, es especial. Que tenga la paciencia, okay, lo más paciencia que uno pueda tener. Muchos ya lo saben, pero siempre es importante repetir que la ley de inmigración está sujeto a la política de Estados Unidos casi más que cualquier otro sistema de ley que tenemos en este país. Entonces, cada vez que tengamos un cambio de presidente o un cambio de Congreso, o aún a veces solo un cambio de un director sobre una agencia de inmigración, podemos ver grandes cambios en las pólizas, en las regulaciones y a veces en las leyes de inmigración. Y estos cambios pueden ocurrir a veces sin aviso previo, pueden tener gran impacto, pero aún cosas pequeñas pueden pasar. Puede ser que los jueces de una cierta corte de inmigración dejan de permitir a abogados y sus clientes comparecerse por teléfono. Puede ser que cambien fechas de cortes o fechas de entrevistas sin aviso previo. Y es muy importante tener paciencia con estos cambios porque nunca es una ventaja perder control y perder esta paciencia. Yo no hablo mucho de mí mismo, entonces imagino que hay muchos que no saben de mí, pero de vez en cuando hablamos sobre mi vida, a veces sale que a mí me encanta cocinar y siempre dejo un poco sorprendido a las personas escucharlo. No sé si no parezco como una persona que pueda cocinar o qué. Pero es algo que a mí me encanta hacer. A mí me encanta ver cómo diferentes ingredientes se mezclan, probar nuevas recetas, nuevos tipos de comida, todo. Entonces es algo que no comparto mucho, pero así a mí me encanta cocinar por estas razones y también simplemente porque a mí me ayuda a controlar un poco el estrés. Además de cocinar, cuando estoy fuera de la oficina, yo paso el tiempo principalmente en casa con mi familia, descansando un poco si pueda, pasando tiempo con mis hijos, obviamente con mi esposa, ayudando en la casa, llevando a los niños a sus actividades, etc. Pero algo que otros no saben y que necesito decir, si voy a ser sincero, es que soy fanático del fútbol americano. Siempre lo he sido y lo tomo un poco demasiado en serio, digamos. Soy fanático de los Chiefs de Kansas City y también, por supuesto, de los Razorbacks aquí en Arkansas y me involucro un poco demasiado que debo emocionalmente, pero les garantizo que si no estoy en casa con la familia o si no estoy en la oficina, es probable que esté leyendo algo que tiene que ver con fútbol americano o estoy viendo un partido. En mi carrera he trabajado en varias oficinas de inmigración, de abogados de inmigración, y yo he aprendido algo en cada oficina porque cada oficina ha hecho cosas buenísimas y tengo muy buenos recuerdos de cada oficina. Sin embargo, yo quise tener la oportunidad de llevar lo mejor que aprendí en estas situaciones en combinación con mi propia personalidad y crear un ambiente en que pudiera representar lo mejor que pueda a mis clientes en este proceso. Además de ser paciente, también siempre aconsejo que no se deje de informar,
que no se deje de aprender más y más sobre el proceso por lo cual están pasando. No importa si es una petición familiar o procedimientos de deportación o DACA o TPS o lo que sea. Las consecuencias de una aprobación y una negación pueden ser tremendas. Y es muy importante entender cómo el gobierno llegue a estas decisiones. Ahora nosotros siempre tratamos de mantener a nuestros clientes informados de cambios, informados sobre su caso, y también tenemos páginas en las redes sociales, Facebook, etcétera, donde compartimos información. Sin embargo, siempre invitamos a clientes de contactarnos si tienen preguntas, si hay algo que no entienden, y que por supuesto que se sigan estudiando el proceso por lo cual están pasando en su propio tiempo para que lo entiendan. Es una gran ayuda para sus abogados y para su propio bienestar mental al pasar por ese sistema, por lo menos entenderlo un poco.